buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les saluda como siempre desde este micrófono el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en la segunda parte del mini estudio expositivo de la serie de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Gracias por seguirnos. En la semana pasada hemos analizado el versículo 14, que es el contexto del versículo que analizaremos hoy, el versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15 es el pasaje más utilizado en todo el Ministerio Tinajas, porque es la clave para entrar a la Iglesia de Cristo, es la clave para salvarse de la condenación eterna y es la clave para entrar al Ministerio Tinajas. Marcos capítulo 1, versículo 15 es el pasaje más explícito, más concreto y más importante para la salvación de los gentiles. Marcos capítulo 1, versículo 15 fue dicho nada más ni nada menos que por el mismísimo Señor Jesús, en un contexto precisamente de evangelización. Por lo tanto, tiene un gran peso, una gran relevancia, tiene un plus de importancia, porque es el modelo, es la clave, es el pasaje que todo predicador debe usar en su evangelismo, imitando al Maestro. Como ya hemos dicho, sin Marcos capítulo 1, versículo 15 no hay salvación. Ningún otro pasaje del Nuevo Testamento es tan claro, tan directo y tan necesario para la salvación de un alma. Por eso todo predicador de toda iglesia que no use Marcos capítulo 1 versículo 15 para la salvación de su audiencia es un falso predicador. Observe todas las campañas evangelísticas de los telepredicadores. Escuche a los predicadores en internet, escuche a su pastor y usted verá que no usa nunca Marcos capítulo 1 versículo 15 para la salvación de su alma. Por lo tanto, su alma no es salva. Si el predicador no usa Marcos capítulo 1 versículo 15, ese pastor no está convertido, no es salvo, y usted tampoco, porque si no se predica ese pasaje, es porque ese pasaje no está en el corazón del predicador. Y Jesús dijo que se predica lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que ahí tiene, estimado oyente, la superimportancia de este pasaje. Primero es el pasaje para la salvación de los gentiles y segundo es el filtro que determina si un predicador está evangelizando correctamente o no. Si a usted no le han predicado nunca Marcos capítulo 1 versículo 15, no es salvo y el predicador tampoco. Si a usted no le han predicado Marcos capítulo 1 versículo 15, a usted le han enseñado una fórmula de salvación equivocada. Marcos capítulo 1 versículo 15 es tan importante que no entendemos cómo los predicadores de hoy, pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos, nunca lo usan para la salvación de las almas, sino que usan otros métodos, siendo que el Señor mismo no usó otro método ni fórmula, sino que Jesús puso como modelo, como inicio y como base para poder entrar al reino, Marcos capítulo 1 versículo 15. ¿Quiere usted entrar al reino de Dios? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tener el perdón de sus pecados? ¿Quiere reconciliarse con Dios? Entonces necesita obedecer 2 mandamientos, 2 requisitos, 2 condiciones, 2 pasos. Necesita obedecer Marcos capítulo 1 versículo 15, que son precisamente los marcos de la puerta estrecha que le dan acceso al reino. Bien, habiendo dicho esta intensa introducción, vayamos entonces al análisis expositivo del pasaje más importante de todo el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1 versículo 15, que, en versión parafraseada, dice así: El tiempo de mi silencio se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado a ustedes por medio mío. Por lo tanto, que todo hombre y toda mujer se arrepienta de sus pecados y crean el mensaje del Evangelio. Bien, dividiremos entonces el pasaje de hoy en 4 partes para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas de la primera frase, que dice: el tiempo se ha cumplido.
Punto número 1. ¿A qué se refiere literalmente ese texto con eso de el tiempo se ha cumplido? Bueno, se lo explicamos. Esa frase se refiere a que el tiempo del silencio del Señor, el tiempo de estar callado, el tiempo de espera para inicio de su ministerio, ya se había terminado y ahora Él empieza su ministerio público evangelístico y salvador, que lo acabará unos 3 años y medio después, cuando vuelva a repetir la misma frase en Juan capítulo 19, versículo 28, cuando dice: todo está cumplido. ¿Qué frase, estimado oyente? ¿Qué frase de Juan? Una de las frases más importantes de la Biblia. Con la frase de Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús da inicio a su ministerio. Y con la frase de Juan capítulo 19, versículo 28, Jesús da por cumplido su ministerio. 2 frases, un ministerio. Punto número 2. Si el punto número 1 es que Jesús el Mesías ya vino y el tiempo ya había llegado de su manifestación pública, entonces los ciegos rabinos y judíos que siguen esperando la venida del Mesías están haciendo el ridículo, porque el Mesías Jesús ya vino, cumplió las profecías, cumplió toda la ley, así que, señores judíos, ¿qué están esperando? Están haciendo el ridículo con eso del nuevo templo y creyendo que Jesús va a venir pronto. Y por otro lado, para los pastores falsos que le hacen a usted tratar de cumplir el antiguo pacto, habría que recordarles y revelarles que Jesús dijo en la cruz: todo está cumplido, consumado es. Eso significa que Él ya cumplió todo y ya no hay que cumplir nada del antiguo pacto, señores pastores, señores sacerdotes y señores rabinos. No hay que celebrar las fiestas, no hay que guardar el Sabbat, no hay que celebrar la Pascua, ni la fiesta de los tabernáculos, ni usar ropa judía sacerdotal, ni usar lenguaje judío, ni cumplir la circuncisión judía, ni practicar las vigilias, ni practicar el ayuno, ni dar el diezmo, ni guardar el sábado, ni dejar de comer ciertos alimentos. Todo eso está cumplido por Cristo. Por lo tanto, cuando uno está en Cristo, como decía Pablo, por medio de la conversión, toda la ley cumplida por Cristo se nos imputa a nosotros, se nos transfiere a nosotros como si la hubiéramos cumplido toda. ¡Qué maravillosa liberación! La ley de Moisés solo la podía cumplir Cristo, para luego transferirnos por medio de la doctrina jurídica de la imputación, transferirnos todo el cumplimiento de la ley como si la hubiéramos cumplido. Esa sencilla frase, se ha cumplido, no solo derriba por tierra el judaísmo que no cree que el Mesías ya ha venido, sino que también derriba el sábado del adventismo, derriba el ayuno y el diezmo del pentecostalismo, derriba el sincretismo del mesianismo, derriba los ritos del catolicismo tomados del judaísmo, como por ejemplo el sacerdocio, el altar, el sacrificio de la misa, etcétera, etcétera. También derriba la Iglesia ortodoxa, que es una copia de la Iglesia de Roma. Derriba a los anglicanos, que son una variable rebelde del catolicismo. Y derriba a los calvinistas presbiterianos con el engaño de que el bautismo es la continuidad de la circuncisión. Todas estas iglesias que hemos nombrado siguen cumpliendo cosas del antiguo pacto porque no se han dado cuenta de la intensidad de esta pequeña frase: se ha cumplido. Por lo tanto, el antiguo pacto está abrogado. Seguir cumpliendo lo que el Señor ha cumplido es ofender al Señor, que ya lo ha hecho, y es blasfemar contra el Espíritu Santo, que nos enseña que el antiguo pacto está abrogado porque Cristo lo ha cumplido. Todas estas iglesias están en rebelión por seguir practicando lo que ya está abrogado y no aceptar la nueva teología neotestamentaria. La cosa es grave, estimado oyente, por eso estamos aquí, para enseñar la verdad. Esta sola frase, se ha cumplido, del inicio del ministerio de Jesús, que nos catapulta al final del ministerio de Jesús, derriba también a todas las iglesias que no son de estos grupos, pero practican el ayuno, practican el diezmo, practican el sábado y también practican algunas costumbres del Antiguo Testamento, como por ejemplo reclamar, o como por ejemplo practicar la oración de Jabes, o declarar riquezas usando los pasajes de Dios para Israel, o pisar un terreno, o dar vueltas en una habitación, dar vueltas en un barrio, o dar vueltas a la ciudad varias veces para tomar espiritualmente ese terreno para Dios. Todo eso son sandeces mal tomadas del Antiguo Testamento que no valen para nada. Es asombroso como una frase tan pequeña, examinada expositivamente, derriba iglesias
tan grandes. Y punto número 3 de la primera frase. Como aplicación personal para usted, usando esta frase redirigida a usted, le decimos, estimado oyente, aproveche este tiempo presente. No haga como los miles de personas de aquel tiempo de Jesús que no aprovecharon el privilegio de tener la verdad en persona en aquel tiempo. No desaproveche este tiempo de oír este canal, estimado oyente. Recuerde que Dios da un tiempo, viene, se presenta y luego se va. Así hizo Jesús. Vino en el tiempo oportuno, como dice aquí él mismo, dio oportunidad, estuvo un pequeño tiempo y luego se fue. Recuerde que Dios le puede cortar el tiempo, como lo hizo con el faraón, que le dio solo 10 oportunidades y luego lo mató. Recuerde que Dios le dio un tiempo a la generación del diluvio y luego los mató a todos. Recuerde también que Dios le dio una oportunidad de tiempo limitado a Nínive con tan solo 40 días. Recuerde que siempre es así. Dios da un tiempo, pero luego se lo corta. ¿Cuántos vídeos lleva escuchando usted del canal y aún no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15? ¿Cuántos, estimado oyente? Usted está jugando con su alma. Le volvemos a recordar lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 y 11. Por si acaso Dios aún no le cerró a usted el tiempo de su paciencia. El texto dice: los que se pierden por no haber recibido la verdad que les hubiera salvado. Por eso, por haber rechazado la verdad, Dios mismo les envía un poder engañoso que les impulsa a creer la mentira, de tal manera que serán condenados todos los que se resistieron a creer la verdad y se complacieron en la mentira. Tiemble, estimado oyente, tiemble ante este pasaje. Usted en su soberanía, en su libre albedrío, decide recibir o rechazar la verdad del Evangelio que le estamos dando y que Dios le está dando. Somos siervos del Dios Altísimo como si Dios rogara por medio nuestro. Aproveche este tiempo para convertirse por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de la segunda frase de hoy que dice: el reino de Dios se ha acercado. Punto número 1. El significado de la frase el reino de Dios ya lo hemos dicho la semana pasada analizando el verso 14, porque allí también se menciona la frase, pero se lo reiteramos nuevamente hoy. El reino de Dios significa Dios reinando en la vida de una persona con los valores morales de la palabra de Dios a partir del día de la conversión, cuando una persona obedece Marcos capítulo 1 versículo 15. Grábese esa descripción. Punto número 2. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Dios se pudo haber alejado del hombre porque el hombre apesta por su pecado. El hombre es corrupto, el hombre está sucio ante Dios y es de naturaleza inmunda, como dice Isaías capítulo 64 versículo 6, y la nariz de Dios no soporta la inmundicia del corazón y las obras del hombre. Pero sin embargo, Dios en su libre albedrío decide acercarse al hombre podrido a pesar del olor espiritual nauseabundo que desprende el hombre. Eso es lo que la gente no ve, estimado oyente, y lo que los predicadores no predican. La gente se cree que Dios le ama, pero en realidad Dios está a punto de vomitar al hombre. Ni Dios ama al hombre, ni el hombre despierta amor en Dios. El hombre despierta náuseas en Dios. Usted y yo apestamos delante de Dios como leprosos, pero sin embargo, Él se acerca. El primer acercamiento de Dios a usted es por medio de la paciencia. El segundo acercamiento es por medio de su Hijo. Y el tercer acercamiento de Dios a su vida es por medio de este canal. Dios se ha acercado a usted. ¿Qué hará usted, estimado oyente? Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de la tercera frase que dice: arrepiéntanse de sus pecados. Punto número 1. Ante todo, debemos ver la definición correcta del arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento correcto y bíblico, no el arrepentimiento que le enseñan en las iglesias de hoy, consiste en: primero, reconocer fríamente los pecados cometidos delante de Dios. Segundo,
abandonar los pecados que esté cometiendo actualmente. Punto. Esto es el arrepentimiento. De nada sirve reconocerlos y no abandonarlos. El que reconoce los pecados debe abandonarlos, es pura lógica. Arrepentimiento no es sentir nada, esa idea falsa religiosa de arrepentirse de todo corazón. Esa frase no existe en la Biblia, es una frase religiosa. Más bien lo que existe en la Biblia es arrepentirse usando la razón, no el corazón. Usted recuerda, enumera, reconoce y abandona los pecados. Así de claro, así es el orden, así es el verdadero arrepentimiento. Punto número 2. El arrepentimiento no se hace como dice la Iglesia Católica, que usted tiene que confesarse ante otro pecador igual o peor que usted. Un delincuente no puede perdonar los delitos de otro delincuente. La confesión católica al sacerdote es un invento, es un retorcimiento de aquella frase de Juan capítulo 20, versículo 23 que dice: A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Esa frase no significa que un sacerdote perverso pueda perdonarle a usted sus pecados, sino que la frase significa que tenemos el poder de que sean perdonados los pecados de alguien si le enseñamos la forma correcta del perdón de los pecados por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Se lo repito, tenemos el poder de que sean perdonados los pecados de las personas si le enseñamos la forma correcta del perdón de los pecados por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Si la gente obedece lo que le decimos, sus pecados le son perdonados. Si no le enseñamos a la gente Marcos capítulo 1, versículo 15, sus pecados quedan retenidos en la persona. Por eso es tan importante enseñar correctamente la Escritura y es tan importante enseñar Marcos capítulo 1, versículo 15, que es lo que perdona los pecados. Para preguntas de este tema, si quiere, escríbanos. Punto número 3. Los pecados tampoco se perdonan como dicen las iglesias evangélicas usando fuera de contexto aquel pasaje de Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los pastores se llenan la boca con ese pasaje, pero ese pasaje no es para los inconversos. Ese pasaje y forma de perdonar es solo para los que ya están convertidos y usted no está convertido, usted no es salvo, estimado oyente, si está metido en alguna de esas iglesias donde le enseñan precisamente este pasaje. Tampoco arrepentirse solamente perdona los pecados. El arrepentimiento solo, sin evangelio, tampoco perdona los pecados. No sirve de nada. El arrepentimiento tiene que ir acompañado del evangelio. En las iglesias solo le enseñan que pida perdón a Dios y que se arrepienta. Pero eso solo así es antibíblico y antijurídico. No le perdona los pecados por mucho que usted se arrepienta. El arrepentimiento siempre debe estar acompañado de la fe en el Evangelio. Sin Evangelio, el arrepentimiento que le estamos explicando ahora no le valdría de nada. Punto número 4. Si usted sabe tan solo un poco de gramática básica, usted verá que la palabra arrepiéntanse está en modo imperativo, o sea, es un mandamiento. No dice si quiere, arrepiéntanse. No dice cuando usted quiera, arrepiéntanse. No dice al final de su vida, arrepiéntanse. No dice déjelo para más adelante. No, sino que ese pasaje es un mandamiento para hoy, ahora y ya. Arrepiéntanse. Por lo tanto, estimado oyente, usted no puede darse el lujo de no arrepentirse, de dilatar el arrepentimiento. Eso no es una opción, es obligatorio. Y si no lo hace, acumula más castigo para el día del juicio y la cárcel eterna, y usted corre el riesgo de que Dios le cierre la puerta y ya no le dé oportunidad de arrepentirse. Cada día que usted rechaza arrepentirse, usted tendrá más sufrimiento por rebelión a la autoridad divina que le manda que se arrepienta. ¿De qué le sirve venir a escuchar cada domingo el mensaje a este canal si usted no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15? ¿De qué le vale? Punto número 5. Entonces, pastor, ¿de qué tengo que arrepentirme si soy buena persona? En primer lugar, estimado oyente, usted no es buena persona, porque nadie es buena persona, dice la palabra de Dios. Aunque usted por fuera no haga cosas escandalosas,
Usted, desde su juventud hasta ahora, ha hecho en su vida cosas graves, cosas ocultas, cosas dentro de usted. Incluso, y aunque no las haya hecho, ha tenido intenciones de hacerlo, y eso también es pecado. Algunas personas, aunque parecen buenas por fuera, son terribles por dentro. La Biblia dice que todo ser humano es perverso y engañoso ante Dios. Así que para demostrar esto, a continuación le vamos a dar una lista básica de pecados a modo de ejemplo que le ayudarán a recordar pecados cometidos en su vida desde su juventud y así usted vea dos cosas. Primero, con esta lista que le vamos a dar, usted verá que no es tan buena persona como se cree. Y segundo, la lista le ayudará para que vea de forma concreta de qué tiene que arrepentirse ante Dios. Así que, en los siguientes minutos, escúchenos con atención. Desde su juventud hasta ahora, usted ha tenido muchos malos pensamientos. Pensamientos de odio, de rencor, de envidia, de maldad, de venganza, de ganas de matar y pensamientos de inmoralidad. Desde su juventud hasta ahora, usted ha dicho montones de mentiras, aunque no se acuerde. Ha tenido constantes malas actitudes, ha tenido envidias, ha robado alguna vez, aunque no se acuerde. Se ha vengado, ha sido rebelde a los padres, a los profesores o a la autoridad. Alguna vez ha sido deshonesto, alguna vez se ha peleado físicamente con alguien. Y si esa pelea se le hubiera ido de las manos, usted hubiera matado. La pelea es pecado. No puede negar que le gusta el dinero. También a veces ha querido tener más de lo que tiene, o no ha dado nada de lo que tiene, ha sido tacaño. ¿Cuántas veces la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza han rondado en su vida? ¿Cuántas veces ha sido perezoso? Todo eso es pecado. Pero no solo eso, también se ha metido en pleitos, ha insultado, ha dicho palabras sucias, ha traicionado la confianza de alguien alguna vez, se ha quejado muchas veces ante Dios y ha murmurado en la vida. Ha sido terco no dando el brazo a torcer cuando veía que algo era verdadero. O la ira le ha dominado y entonces ha cometido maldades. Todo esto usted alguna vez lo ha hecho en su vida desde su juventud hasta ahora. ¿Cuántas veces ha hecho las cosas mal hechas? ¿Cuántas veces ha perjudicado a otras personas? ¿Y qué le parece el pecado de la impaciencia? O el maldecir, o el burlarse de los demás, o como ya hemos dicho, palabras sucias, o la autocompasión, o el manipular a los demás para salirse con la suya, o el maltrato de los demás. Los hombres, ¿cuántas veces han sido machistas? Y las mujeres, ¿cuántas veces han querido ser como los hombres con el falso feminismo? La ideología de género es pecado. Los trans están en pecado. Los afeminados están en pecado. Todo eso es perversión. La prepotencia del carácter, el mal carácter, la borrachera, los celos, el desprecio, el enojo, el mal genio, la desconfianza, la imprudencia al hacer las cosas, la frivolidad, la tacañería, la calumnia, la ambición desmedida de tener más y más, el pecado americano de querer tener más y más grande. Anhelar el sueño americano es pecado, anhelar el sueño europeo es pecado porque es avaricia. El ser descarado es pecado. Cuando la gente pide y pide pero no da nada, eso es ser descarado. Hacer trampas es pecado. La terquedad, el mal testimonio ante los demás, la blasfemia, la idolatría de las imágenes, ir a la iglesia es pecado. El adulterio fugaz es pecado. El adulterio por recasamiento también es pecado. El divorcio, el poner el divorcio, el firmar el divorcio, el casarse con quien no debía, la mala educación de sus hijos, el no disciplinar a sus hijos, la falta de respeto a su esposo, la violencia de los esposos hacia la esposa, la infidelidad, la unión libre, la inmoralidad sexual, la violación, la perversión de la homosexualidad, el lesbianismo, la coquetería, los afeminados, los trans, la sensualidad femenina en el vestir, la musculatura masculina. Todo esto son pecados, y el que esté libre de ellos, que tire la primera piedra. El orgullo, la flojera de carácter, el robarle a alguien, el engañar a alguien, el hacer diferencias entre las personas, todo esto es pecado. Aceptar la mala doctrina en su iglesia es pecado de complicidad, es herejía.
Si en su iglesia hay alguna doctrina errada, tan solo una, y usted está ahí, usted está en pecado. La ingratitud, o sea, no dar las gracias, es pecado. La indiferencia hacia alguien, el egoísmo, el no hacer el bien que puedo hacer a otros, los griteríos, los escándalos, las peleas, el portarse como animales, todo eso es pecado. Los juramentos y las promesas no cumplidas, todo eso lo ha hecho alguna vez desde su juventud y es pecado y lo condena ante Dios. El meterse en deudas innecesarias es pecado. El creer en el horóscopo, en los adivinos, en la suerte, en los santeros, en la religión de la muerte, en la Pachamama, en el vudú, en el espiritismo, etcétera, etcétera, todas estas cosas ocultas son pecado. Jugar a la lotería es pecado porque no es la forma que Dios da al hombre de ganar el dinero. Si usted es supersticioso en algo, es pecado. Vivir afanado en la vida por trabajar y trabajar, esclavo del trabajo, es pecado. Estar deprimido es pecado porque la depresión es pecado. El odio, las injusticias contra alguien, la cobardía, la soberbia, la dureza de corazón, los vicios, la falta de respeto a la autoridad civil y a las personas mayores es pecado. La hipocresía de su doble vida es pecado. El amor a este mundo es pecado. Vivir con más de lo necesario es pecado. Los chismes, el jurar, el perjurar y el prometer y no cumplir es pecado. Ser desordenado, sucio y acumular basura en su casa es pecado. La impuntualidad es un grave pecado. Es el pecado latinoamericano. Hacer las cosas solo por interés es pecado. El suicidio o intentar suicidarse es pecado. Si usted ha intentado suicidarse, está en pecado. Si usted es calvinista y se cree la mentira del suicidio del creyente, está en pecado. El homicidio, el aborto o haber pensado en el aborto y las ganas de matar a alguien es pecado. La extorsión a la gente, a un trabajador, a una persona débil, es pecado. La esclavitud al juego es pecado. Así que jóvenes, cuidado con la esclavitud de los juegos en Internet, porque eso es pecado. Los que gastan dinero en el juego o en la lotería es pecado. Estropear el cuerpo, fumando, bebiendo, drogándose, emborrachándose, tatuándose, todo eso es pecado. La anorexia, la bulimia, es pecado. Ir a las discotecas, la música moderna latinoamericana sensual, toda esa música es basura y es pecado. Bailar con esa música es pecado. Las operaciones estéticas por vanidad, los cambios de sexo, los trans, todo eso es perversión, es pecado. Hacer las cosas sin pensar, guiado solo por las emociones del corazón, o hacer las cosas por pasión, es pecado. Hacer las cosas sin pensar es un peligro, es temerario, es peligroso, es pecado. Vivir para ganar dinero, o como dijimos antes, el sueño americano o el sueño europeo, es pecado. Quédese en su país, porque si viene, lo explotarán. Los miedos, las fobias, los traumas, los trastornos compulsivos, los vicios, ir al psicólogo o al psiquiatra, o tomar medicamentos antidepresivos dados por el psicólogo o al psiquiatra, es pecado. Tratar mal a los padres es un grave pecado. El no leer la Biblia, el no hacer la voluntad de Dios según su palabra y estar en contra de Israel, todo esto es pecado. Todo esto a modo de ejemplo, estimado oyente, y mucho más que podríamos haber dicho, es solo una muestra concreta y pequeña de los muchos pecados que usted ha cometido en su vida desde su juventud hasta ahora, y todo esto lo hace culpable y lo condena ante Dios. Y de todo esto tiene que arrepentirse. Es decir, usted debe reconocer que lo ha hecho, lo ha pensado o ha tenido la intención de hacerlo. Y punto número 6 de la tercera frase. Marcos capítulo 1 versículo 15 es la mayor demostración del glorioso libre albedrío del hombre. No hay pasaje más claro en el Nuevo Testamento que muestre el libre albedrío que Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15 es uno de los pasajes más contundentes en contra de la teología calvinista.
Un calvinista no puede contra Marcos capítulo 1 versículo 15. Es un pasaje irrefutable que desenmascara el falso calvinismo y demuestra el libre albedrío que hay en el hombre. Es más, Marcos capítulo 1 versículo 15 es un pasaje donde Jesús muestra que toda persona debe ejercer el libre albedrío para salvarse. Más allá del sinnúmero de pasajes en la Biblia que muestran que la salvación no depende de la soberanía de Dios, sino que depende de la soberanía del hombre, Marcos capítulo 1 versículo 15 es el más contundente, porque es el pasaje dicho por el mismo Señor Jesús y es una bofetada en toda la cara a los falsos calvinistas. Piense esto y razone esto. Si la persona para salvarse debe ejercer libremente la acción de arrepentirse, eso implica que el hombre tiene libre albedrío cuando aún es inconverso, porque cuando la persona va a ejercer el arrepentimiento, en esos momentos antes aún es inconverso. Por lo tanto, el libre albedrío se tiene desde antes de la conversión, antes del arrepentimiento. Por otro lado, cuando la persona va a ejercer el primer paso, es decir, arrepentirse, el pasaje no muestra que el hombre tenga alguna asistencia de Dios o del Espíritu Santo y ni aún tiene fe, porque la fe es el segundo paso, dice Marcos capítulo 1 versículo 15. Por lo tanto, teológicamente hablando, el hombre en estado de perdición, en estado depravado, siendo enemigo de Dios, este pasaje muestra que puede razonar y puede decidir en su libre albedrío arrepentirse sin ayuda de Dios. El arrepentimiento es un don innato de Dios a todos los hombres, y aquí se demuestra. Si Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, eso es libre albedrío implícito. Y es porque Dios, a todos de forma innata, les dio el don del arrepentimiento y ahora les manda que lo usen. El don del arrepentimiento no es un don dado solo a un grupo, como dicen los calvinistas. Eso no lo dice el texto, señores calvinistas retorcidos. Cuando Jesús le dice a todo hombre aquí que si quiere entrar al reino tiene que hacer dos cosas, eso es el libre albedrío en estado puro, señores necios calvinistas. Por otro lado, los calvinistas dicen que el hombre no puede arrepentirse ni ir a Dios porque está totalmente depravado. Por eso Dios es el que lo elige, el que lo lleva, el que lo llama para salvarse, pero eso es falso. Si el hombre estuviera totalmente depravado, Dios no le mandaría tomar estas dos decisiones, porque la depravación total se lo impediría aunque Dios lo llevara. La Biblia dice que el hombre está parcialmente depravado, no totalmente depravado como dicen los depravados calvinistas. Y eso se demuestra en este pasaje donde el hombre puede oír la voz de Jesús, razonar lo que le espera, tiene voluntad y tiene innato el libre albedrío antes de arrepentirse. Por lo tanto, con esta evidencia queda derribada la teología calvinista de que el hombre está totalmente depravado y que no tiene libre albedrío. Este pasaje niega la soberanía de Dios sobre el hombre. Se lo repito, este pasaje niega la soberanía de Dios sobre el hombre. Si la salvación fuera solo de unos pocos, este pasaje estaría mintiendo, porque en este pasaje se muestra que la orden es universal para todos los hombres y mujeres. No hay un cupo limitado de personas de parte de Dios en este pasaje, no. Ni siquiera se insinúa que la entrada al reino es solo para unos pocos, ni se insinúa la soberanía de Dios en este pasaje. Y si este pasaje descarta un cupo limitado que entra al reino y a la vez por la ley de la inferencia se deduce el libre albedrío, entonces queda desmontada la mentira calvinista, una mentira que creen millones de personas y por creer esta herejía todos los calvinistas aparecerán en la condenación eterna, irrefutable. Así que si me está escuchando algún calvinista, le rogamos que razone esto y escape de esas falsas iglesias calvinistas y use precisamente su libre albedrío para salvarse. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en la cuarta y última frase del estudio de hoy que dice: crean el Evangelio. Punto número 1. Lo que tenemos que hacer entonces es definir qué es creer. Creer, bíblicamente hablando, no es el concepto que todos tenemos en el mundo occidental de creer algo intelectual. No. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo creo en esto o yo creo en lo otro, eso es algo simplemente informativo, es algo intelectual que tiene la persona.
O cuando la gente dice, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. Eso es algo que solo tiene en la mente. Y en las iglesias precisamente se ha engañado a la gente con este concepto intelectual de creer. El concepto eclesial es un concepto solo intelectual, pero el verdadero concepto bíblico de creer no es lo mismo que el concepto cotidiano, el concepto actual o el concepto eclesial de creer algo, que es solo intelectual. Creer en el día de hoy se considera no negar algo o no negar a alguien, o dicho de forma positiva, creer se considera admitir que algo existe y algo es real. Pero el concepto bíblico de creer no es este, sino que el concepto bíblico tiene dos partes. La primera parte es la intelectual, eso sí, donde uno se informa de algo o de alguien y entonces tiene datos de eso. Pero el segundo concepto necesario del creer bíblico implica apropiarse de eso que ha entendido, de eso que se ha informado o de eso que ha razonado. Por lo tanto, el creer bíblico tiene dos partes: el concepto intelectual informativo y el concepto apropiativo. En el concepto eclesial mundano no hay compromiso, solo se cree algo de forma intelectual, pero no le afecta a la vida. Por ejemplo, hay gente que dice que cree en Dios, pero Dios no afecta a su vida. O miles de personas dicen que creen en Jesús, pero creer en Jesús no afecta a sus vidas. Ese es el concepto eclesial, intelectual y mundano de creer, pero ese no es el concepto bíblico. El concepto de creer bíblico impacta en su razonamiento y luego en su voluntad. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 2. Habiendo entendido el verdadero concepto de creer bíblico, entonces, pastor, ¿cuál es el verdadero evangelio que ahora tengo que creer? Hay tantos evangelios, hay tantas noticias. ¿Qué tengo que creer? ¿Qué es el evangelio, pastor? Bueno, primero le diremos lo que no es el evangelio. La Biblia dice que hay falsos evangelios. Por ejemplo, tenemos el evangelio de pase al frente, repite una oración, levante la mano y acepte a Jesús en el corazón. Ese es el evangelio inventado americano, una falsedad en estado puro. Luego está el evangelio de entréguele la vida a Dios, pero eso no vale de nada, no está en la Biblia. Luego está el evangelio de vuelva a los caminos de Dios, pero eso no salva a nadie. Luego está el evangelio de crea en Jesús y será salvo. Bueno, ese pasaje que es bíblico está fuera de contexto y a un gentil no le salva. Luego tenemos el evangelio casi cercano de arrepentirse y creer en Jesús. Se parece, pero si se fija, no es correcto, porque el Señor Jesús dice arrepentirse y creer en el evangelio, no dice creer en Jesús. Luego está el evangelio de creer en Dios, pero eso no salva a nadie porque hasta el diablo cree en Dios. Luego está el evangelio de aceptar a Jesús como único y suficiente Señor y Salvador. Eso es una frase vomitiva que usan mucho los falsos bautistas, pero esa frase no salva a nadie. Y así podríamos seguir y seguir con varios evangelios de todas las iglesias. Entonces, llegados hasta aquí y dicho todo esto, ¿qué evangelio le han enseñado a usted en su iglesia, estimado oyente? Bien, habiendo dicho las diferentes formas de un evangelio falso, ahora, de forma breve, repitamos por enésima vez en el canal el verdadero evangelio con enfoque jurídico, que es el evangelio que Dios manda a los gentiles. El evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Muy bien, entonces, ¿cuál es esa buena noticia? Bueno, preste atención. La buena noticia, el verdadero evangelio, es que la justicia que merece recibir el hombre de parte de Dios por sus pecados, esa justicia Dios la desvía y la descarga sobre el hombre inocente, el Señor Jesús. Esta es la buena noticia, pero esto así solo, por muy bueno que suena, aún no le salva a usted. Porque Dios dice que ahora usted no solo debe enterarse y razonar esta buena noticia, sino que usted ahora, en su libre albedrío, debe agarrar por la fe esa justicia caída sobre el Señor Jesús, y entonces sí, Dios, el juez, lo verá a usted inocente como si nunca hubiera cometido delitos, porque al agarrarse de la justicia caída sobre el Señor Jesús, Dios lo ve a usted ya ajusticiado y lo ve inocente.
¿No le parece una noticia maravillosa? En conclusión, el Evangelio es la justicia de la cruz. Y creer el Evangelio es apropiarse de la justicia de la cruz. Se lo repito, el Evangelio es la justicia de la cruz. Y creer el Evangelio es apropiarse de la justicia de la cruz. Cuando usted entiende esto con su razón y luego se apropia por la fe con su libre albedrío, eso es creer el Evangelio que le dejará entrar al reino. Entonces, ahora, antes de terminar, le invitamos, estimado oyente, a que obedezca hoy mismo Marcos capítulo 1, versículo 15 para su salvación. Nuestro consejo pastoral es que vaya a su habitación, póngase de rodillas ante Dios en señal de humillación, descálcese en señal de reverencia, y ahí, en sus palabras, obedezca detalladamente los 2 pasos de Marcos capítulo 1 versículo 15 que le hemos detallado hoy para su salvación. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Nadie en todo Internet le va a explicar tan detallada y correctamente Marcos capítulo 1 versículo 15. Sea bereano. Bien, hasta aquí con el estudio de la miniserie de Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Se nos ha hecho un poco largo, pero valió la pena. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos invitarle una vez más, como la semana pasada, a ser colaborador voluntario de este canal. Tenemos ya más de 380 vídeos en el canal que evidencian nuestra sana doctrina, nuestra radicalidad y nuestras enseñanzas. Si hemos hallado gracia a sus ojos, le rogamos, estimado oyente, que se anime a ayudarnos para sostener el canal. Muchas gracias anticipadas. Y también muchas gracias a los que están confiando en nuestro trabajo pastoral y están ayudando a este ministerio a seguir adelante. Cada vez vamos creciendo más. Muchas gracias también a los colaboradores. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, como siempre, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.